Bienvenidos, queridos estudiantes y público en general, a este video de clase donde vamos a tratar algunos conceptos correspondientes a estequiometría. Y vamos a hablar de estequiometría de reacciones químicas. Y dentro de este tema tenemos un propósito que es conocer acerca de la anatomía y la clasificación de las reacciones químicas. Vamos a ver qué es una reacción química, cómo está compuesta, y vamos a clasificar las reacciones. Primeramente, hay que tener claro que se debe de partir de unos saberes previos y tenemos algunas preguntitas. ¿A qué llamamos reacción química? Cuando hablamos de reacción química, le llegan muchas ideas a la cabeza. Puede responder con la idea que tenga. Por ejemplo, si yo quiero decir que es una reacción química, yo pudiera expresar lo siguiente: que una reacción química es la representación simbólica de la transformación de la materia. Una idea. ¿Cómo clasifico las reacciones químicas? Para poder clasificar las reacciones químicas debemos de conocer la anatomía y qué es lo que está ocurriendo en la reacción. Según la relación entre la formación de los productos y los reactivos que están reaccionando, podemos clasificar las reacciones. Y después nos preguntamos, ¿cuántos tipos de reacciones químicas conoces? Para esto, debemos tener claro qué está ocurriendo, como dije anteriormente. Entonces, en los tipos de clasificaciones de reacción, podemos tener una combinación o síntesis, podemos tener una descomposición, podemos tener sustitución simple o desplazamiento simple, sustitución doble o desplazamiento doble, una subclasificación cuando se trata de especies ya caracterizadas como ácidos y bases, podemos tener neutralizaciones. Y se dice que es desplazamiento doble o de neutralización. Y ahí también podemos tener otra clasificación que es la clasificación redox, pero no vamos a profundizar en redox en este video, sino en otros videos más adelante, cuando hablemos de otros temas un poquito más complejos. La estequiometría no es más que el campo de estudio que mide las cantidades de sustancias que se consumen y se producen en las reacciones químicas. También hay que tener claro que la estequiometría se basa en el entendimiento de las masas atómicas, de las fórmulas químicas y de la ley de la conservación de la materia. Y esos son temas que se han visto anteriormente, hay que aplicarlo en este concepto. Y por último, que una reacción química balanceada debe respetar la ley de la conservación de la materia y de la carga total. Recordar que los enlaces que se forman a través de los electrones de valencia tienen energía. Y hay enlaces más energéticos y menos energéticos. Por esa razón, se toma en cuenta también la carga total, porque en este caso vamos a ver los iones que se van formando a medida que van moviéndose los electrones. Si es un compuesto iónico, vamos a tener que se separan en sus iones un catión y un anión. Catión cargado positivo y anión cargado negativo. Y las cargas totales en los productos deben ser igual a las cargas totales de los reactivos. Fórmulas químicas, ya tenemos que entenderla para poder ver la anatomía de la reacción.
Y aquí vamos a ver entonces una reacción química para ver qué es lo que presenta esa reacción. Aquí tenemos una sencilla que es la reacción del metano con el oxígeno para formar dióxido de carbono más agua. Ahí tenemos que una molécula de metano, CH4, reaccionando con dos moléculas de O2, es decir, oxígeno respirable, para formar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Esa es una combustión. Ahora que debemos saber que las especies que se encuentran del lado izquierdo son los reactivos y que estos van a reaccionar, es decir, el metano y el oxígeno van a reaccionar para formar los productos del lado derecho, que son el dióxido de carbono y el agua. En otros conceptos más adelante veremos equilibrio, donde se van a plantear dos flechas hacia la derecha y hacia la izquierda, y ahí usaremos otro concepto. Entonces, estos numeritos que acompañan cada átomo tienen un sentido, un significado. Por ejemplo, ese 4 que acompaña al hidrógeno está diciendo que en esa molécula de metano hay 4 átomos de hidrógeno y un átomo de carbono. Igualmente, en la molécula de oxígeno, se dice que hay 2 átomos de oxígeno en la molécula. Estamos viendo los numeritos pequeños que son los subíndices. En la molécula de dióxido de carbono me dice que hay 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Y en la molécula de agua tenemos un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Ahora bien, ¿qué nos representa entonces ese número más grande que está delante de cada molécula? Ese es el coeficiente. Ese coeficiente me va a indicar la cantidad de moléculas o de moles de la sustancia que esté envuelta en el proceso, ya sea de reactivo o de producto. Los números 1 se omiten y no se colocan. Cualquier número diferente de 1 se coloca. Entonces, delante o antes de la molécula de metano hay un 1. Dice que hay una molécula de metano. Antes de la molécula de oxígeno hay un 2. Tenemos 2 moléculas de oxígeno, de O2. Antes del dióxido de carbono tenemos un 1 que se omite. Eso es una molécula de dióxido de carbono. Y antes de la molécula de agua tenemos un 2. Es decir, que tenemos 2 moléculas de agua. Y esos coeficientes son los que me permiten a mí balancear ecuaciones, que más adelante vamos a subir un tema de balanceo de ecuaciones. Mientras tanto, pueden explorar en el canal que hay algunos videos que les habla de balanceo de ecuaciones. Entonces aquí tenemos la información que le acababa de proporcionar, porque los subíndices y los coeficientes proporcionan información diferente. Los coeficientes me hablan de cantidad de moléculas o moles en la reacción, y los subíndices me hablan sobre la cantidad de átomos que se encuentran en una molécula específica. Y ahí tenemos que los subíndices indican el número de átomos de cada elemento en una molécula, y el coeficiente indica el número de moléculas o moles en una reacción química. Le introduzco el término de moles porque más adelante vamos a calcular utilizando la masa molar de los elementos o compuestos que estén en la reacción. Y vamos a ver ahora dos ejemplos
de reacciones químicas. Aquí tenemos una reacción donde hay dos reactivos reaccionando para formar dos productos. Nitrato de cobre 2 en solución acuosa reaccionando con una solución de hidróxido de sodio, también en agua, formando un sólido que es el hidróxido de cobre 2 y una sustancia que se queda disuelta en el agua que es el nitrato de sodio. Y ahí tenemos una representación de una reacción. Una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. Bien, ahora vamos a entrar a la parte de la clasificación de reacciones. Primera, la combinación. En la combinación vamos a encontrar reactivos que se unen para formar un solo producto. Ojo aquí, un solo producto no quiere decir que no puede haber un coeficiente diferente de 1 antes de la molécula de producto. Lo que se clasifica es que se está formando una sustancia con una característica X, una característica que la define. Un solo tipo de sustancia, no importa cuántas moléculas se formen. Aquí tenemos un ejemplo donde dos átomos de sodio reaccionan con un átomo de oxígeno para formar el óxido de sodio, que es este que está aquí. Óxido de sodio. Y aquí tenemos otra reacción donde monóxido de carbono más hidrógeno formando alcohol metílico o metanol. Y por último de esta clasificación tenemos el amoníaco reaccionando con el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno si se encuentra en estado gaseoso para formar el cloruro de amonio. Si nos damos cuenta, en la combinación podemos tener en la primera dos elementos formando un producto. En la segunda tenemos un compuesto más un elemento formando un producto. Y en la tercera tenemos un compuesto más otro compuesto formando un producto. Es decir que no solo es tener elementos más elementos para formar el producto, sino que hay elementos más elementos, compuestos más elementos, un compuesto más compuesto. Vamos a ver la segunda clasificación, que es la descomposición. Es como colocar lo opuesto a esas reacciones. Por ejemplo, la primera, si la invertimos, vamos a tener un reactivo y varios productos. Pues miren que hemos invertido la ecuación. Ahora, un reactivo C formando productos A más B. Y la misma se la he colocado para que vean que se puede colocar de ambas formas. Dependiendo de las condiciones que se someta, se puede lograr la descomposición o la combinación de estos. Un reactivo formando elementos. En la siguiente tenemos un reactivo formando cloruro de potasio más oxígeno. Y en la tercera tenemos un reactivo que es un compuesto formando dos productos que son compuestos. Es decir, reactivo formando elementos
reactivo formando compuesto más elemento y un reactivo formando compuesto más compuesto. Claro que no es que van a tener siempre dos, porque puede tener más de dos, puede tener hasta cinco, dependiendo el grado de descomposición que se someta a la sustancia, se van a obtener X cantidades de productos, que pueden ser elementos o compuestos. Y la siguiente es la sustitución simple o desplazamiento simple. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos un elemento que va a desplazar a otro elemento que ya se encuentra combinado. Por lo general, se hacen estas reacciones en estado acuoso para el compuesto y el elemento que se agrega puede ser gas o puede ser sólido. En el laboratorio lo hacemos con soluciones, preparamos soluciones y realizamos los experimentos para ver qué va a ocurrir, si ocurre de reacción o si no ocurre de reacción. Donde si hay una reacción, uno va a observar un cambio, que puede ser cambio de color, formación de precipitado, formación de burbujas, efervescencia, cualquier observación que no esté presente al inicio y aparezca al final es un indicio de que ha ocurrido una reacción. También en el canal hay algunos shorts y también hay videos explicando ese tipo de reacción, que se llama así mismo clasificación de reacciones. Aquí tenemos una solución de nitrato de zinc y le agregamos potasio. El potasio es un elemento más activo que el zinc. Vamos a ver más adelante la serie de actividad. Y va a desplazar el zinc y se va a unir al ion nitrato, que es el NO3. Hay que recordar también que en este tipo de reacción el metal desplaza al metal y el no metal desplaza al no metal. Y aquí tenemos otra, el níquel reaccionando con el nitrato de plomo 2 para formar nitrato de níquel y precipitando, formando un sólido que es el plomo. Y continuamos con sustitución doble o desplazamiento doble. Aquí tenemos, miren la ecuación más completa, donde hay metal no metal, metal no metal, metal no metal y metal no metal. O también puede ser dos metales y uno trabajando con estado de oxidación positivo y otro trabajando con estado de oxidación negativo. Si el elemento A es el metal que va a estar del lado izquierdo o el que trabaja con carga positiva, va a desplazar a C, que va a ser también el que trabaje con carga positiva. Entonces, si la A desplaza a la C, se uniría a D, porque C fue desplazada por la A. Se forma AD como producto. Entonces, la B que está trabajando con estado de oxidación negativo, que es el anión, se formaría CB. Miren las posiciones que permanecen. La B estaba del lado derecho, permanece del lado derecho. Y la C estaba del lado izquierdo, permanece del lado izquierdo. Y así se forman los diferentes compuestos en reacciones de desplazamiento doble. Y aquí tenemos un ejemplo, que ya lo vimos anteriormente, la reacción entre el nitrato de cobre 2 y el hidróxido de sodio. Es un desplazamiento doble donde el sodio va a desplazar al cobre, se forma nitrato de sodio e hidróxido de cobre. Tenemos la neutralización. Hay características separadas de ácido-base.
cuando un ácido y una base reaccionan para formar sal más agua, siempre y cuando el oxígeno esté presente y el hidrógeno para formar el agua. Si no, se forman oxisales y se combinarían entonces los diferentes elementos para formar un solo compuesto. Y ahí tenemos una reacción entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Miren que el sodio desplaza al hidrógeno, que es un no metal, pues está trabajando con estado de oxidación positivo 1, y se forma cloruro de sodio más agua, porque tenemos un hidrógeno y un hidróxido que van a reaccionar y van a formar el agua. Aquí tenemos la serie de actividad. Los elementos siguientes están escritos en orden según la disminución de su actividad. Es decir, que mientras más a la derecha, menos activo es. Es decir, que el potasio desplaza al calcio, el calcio desplaza al sodio, el sodio desplaza al magnesio y así sucesivamente. El de la izquierda desplaza a todo lo que están hacia su derecha. Es decir, que el potasio lo desplaza a todos. Hay tablas más extensas en internet y en libros. Si quieren profundizar y ver una serie más larga, la pueden buscar. Esto es para que tengan la idea más o menos qué significa la serie de actividad y cómo sabemos si una reacción va a ocurrir o no va a ocurrir, sabiendo si la especie que agregamos va a competir con la que ya se encuentra. Y aquí tenemos los no metales. El flúor es más activo que el cloro es más activo que el bromo y el bromo más activo que el yodo. Es decir, todas las especies que se encuentren a la derecha pueden ser desplazados porque está a la izquierda. Y una nota que le había hecho una relación respecto a redox, es un elemento activo desplaza a uno menos activo en una reacción redox. Redox significa oxidación, reducción, en una reacción química donde se ceden y se aceptan electrones. Y aquí tenemos una asignación, en el caso de mis estudiantes, para que lo realicen en su cuaderno. Y si es un suscriptor que no esté conmigo y quiere practicar, también lo puede hacer. Y es, realice un mapa conceptual sobre la clasificación de reacciones químicas. Esa es la número 1. Y la número 2 es clasifique las siguientes reacciones químicas en su libreta de apuntes. Eso yo lo voy a corregir en el aula. La primera es aluminio más oxígeno formando óxido de aluminio. La segunda, nitrato de plomo 2 más yoduro de potasio formando yoduro de plomo 2 más nitrato de potasio. Y la tercera, el zinc reaccionando con el nitrato de cobre 2 para formar nitrato de zinc y precipitando el cobre en estado sólido. Esto es un poquito de información para introducir este tema. Más adelante seguiré colgando más videos respecto a estas clases, porque ya me lo han pedido algunos estudiantes y no lo había podido hacer. Así es que espero que se haya entendido, que puedan aplicar este concepto en algunas asignaturas que estén cursando y que necesiten aplicar el concepto. Cualquier inquietud pueden escribir en los comentarios y yo le estaré subiendo una clase o video de un ejercicio resuelto respecto a la duda que ustedes presenten.